nosotros en el texto, en el texto bíblico. En, en este caso, vamos a estar hablando directamente en cuanto a nuestro enfoque en la Biblia hebrea, no, no abarcando la parte del Nuevo Testamento, sino del Antiguo solamente. Ya en otro momento quizás prepararíamos algún otro material para verificar o ver las evidencias arqueológicas que tenemos a favor del Nuevo Testamento y sus diferentes narrativas. Agradezco al profesor Miguel Cabrera por la oportunidad, que es nuestro director en Veritacae, a Yuri Lane, que es la coordinadora, y a todos los que están acá. Entonces, no sé si tengo la opción ya, Yuri Lane, de poder compartir pantalla con ustedes. Me deja saber Sí, para proceder. puede verificar. Ok, perfecto. Déjenme ver. Por acá. ¿Pueden visualizar la verdad? Correcto, sí, se ve Sí, bien ahí. puede. Ok, dame un momentito. Se me fue acá. Ok. Bien, la conferencia que vamos a estar trabajando hoy es arqueología y Biblia entre la tierra y el texto. Un momentito que no me estoy viendo acá. No sé por qué. Bueno, no sé cómo se ve la imagen porque no, no me estoy viendo, no me sale. Ustedes me dirán ahí. Se ve bien, o sea, se está apreciando la imagen. El único que no se ve soy yo, pero está bien entonces. También te ve, ministro, también tú te ves. Ok, perfecto. Bien, conferencia Arqueología y Biblia entre la tierra y el texto. Bien, queridos, cuando nosotros hablamos de arqueología aplicada a la Biblia, no aplicada en la Biblia, que son cosas diferentes, se quiera o no, estamos hablando de realizar un estudio o análisis crítico de la Biblia desde los hallazgos arqueológicos que corroboran los textos, como también pueden no hacerlo. Entonces, dicho esto, es importante saber y cabe también la pregunta de por qué estudiar la Biblia de manera crítica. En este caso, la Biblia hebrea no solamente es un texto religioso, sino que también la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, donde nos vamos a enfocar, es también una fuente o un texto histórico, también es una fuente literaria, es una fuente cultural. Muchas veces, y más sobre todo desde posturas más escépticas, como por ejemplo los mitistas o como la ola minimalista que surgió por los años 70 a 90 de siglo pasado, se intenta desestimar el valor histórico y cultural que tiene la Biblia. Esto lo hacen alegando que es un grupo de libros que simplemente cumplen una o tienen una intención teológica, narrativa, pero que realmente no
existe nada o no existió nada de lo que allí está documentado y comunicado. ¿Entienden? Entonces, pero gracias al consenso académico, tanto de creyentes como no creyentes, incluso muchos agnósticos que son serios en la materia, abogan, y el consenso es que es imposible negar que el texto bíblico es una fuente histórica. Pero ojo, lo es en cierto aspecto, ¿ok? Cuando se afirma que es una fuente histórica, no se quiere decir que el texto debamos observarlo como si fuera una fotografía exacta del pasado. No, no es ese nivel de historicidad al que me refiero, ya que la Biblia no es historia en términos modernos como nosotros en pleno siglo entendemos que lo que es historia. No era la manera como los antiguos redactaban sus textos o redactaban sus memorias. De hecho, eh, los antiguos o quienes empezaron la redacción y la escritura de la Biblia ni siquiera pensaban en su momento que sus escrituras iban a ser relevantes para nosotros aquí en Occidente. Por lo tanto, no estaban tratando de escribir un tratado histórico eh, generalizado como tal. Por ejemplo, para explicar un poquito más esto y desmembrarlo, nosotros hacemos historia en estos tiempos mediante la investigación. Hacemos historia citando fuentes también, utilizando fechas aproximadas y si la investigación no las permite, fechas precisas. Y también hacemos historia mostrando ciertas evidencias, si las hay. Así hacemos historia hoy. Pero pensar en ese sentido, que la Biblia es historia exactamente, y tiene ese propósito, no es conocer la naturaleza del relato religioso dentro de los escritos hebreos, los cuales tienen un propósito asignados por quienes los componen. Y el propósito original o primario no es ser una fuente histórica, sino buscar, por ejemplo, una verdad teológica para ellos y también en algunos sentidos, pues, algún interés político, social, religioso, cultural, etcétera. Entonces, ¿qué es importante saber también? Porque la Biblia hebrea es hasta cierto punto una fuente histórica. El texto bíblico es una fuente histórica hasta cierto punto porque da cuenta de eventos que se pueden vincular a la historia. En ese sentido sí lo es. Y también da cuenta de una geografía que gracias a la arqueología pues se puede comprobar, entre otras cosas. Pero ojo, en esto que se ve histórico al 100% en apariencia, debe leerse, aunque se vea así, debe leerse todo en la Biblia, de la misma forma, por ejemplo, que se leen todos los documentos antiguos, es decir, de manera crítica. Hay que leerlos y estudiarlos críticamente. No sé si ustedes se han topado con videos y también con algunos creyentes que tienen dentro de su discurso una necesidad apologética en decir que de la Biblia se tienen bastantes copias de copias y a pesar de que se tienen muchas copias de los documentos bíblicos, aún así se intenta desacreditar o poner en duda todo lo escrito allí. Pero que de otros escritos antiguos, como por ejemplo de filósofos griegos como Platón, Aristóteles, etcétera, en comparación con la Biblia se tiene muy poco, pero que nadie duda ni pone en tela de juicio esos escritores y escritos griegos, que solamente lo hacen cuando es con la Biblia. Eso lo hacen eh, en, en un interés o en una defensa de defender más su dogmática que lo que dicen los textos. Y arrojan ese discurso para con no solamente los ateos, sino también personas como nosotros que divulgamos contenido bíblico y académico,
y nos tildan de que porque leemos críticamente y estudiamos críticamente los textos de una manera seria, pues entonces intentamos de desmeritar la Biblia. Pero eso que ellos dicen es mentira. ¿Por qué lo catalogo como una mentira? Porque a lo mejor a alguien que ellos conozcan o a alguien que usted conozca no duda de esos escritos antiguos que son aparte de la Biblia. Sin embargo, la gente que se dedica a estudiar eso, ya sea dentro del campo de batalla como divulgador, duda de todos esos documentos y los lee críticamente. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, proponemos, en este caso, una lectura crítica desde la arqueología del texto bíblico como creyentes y también como académicos o gente que descentra al campo de la academia, no estamos proponiendo algo que sea aplicable solo a la Biblia, mucho menos para desmeritarla, porque eso no es serio ni académico. Todos los textos de la antigüedad, y hago énfasis en esto, todos los textos de la antigüedad, en el sustrato que sean y que estén, ya sea en papiro, en pergamino, ya sea en códice y en estela, como también han aparecido, en lo que sea, todo en el mundo de la academia se lee y se debe leer críticamente, no solamente la Biblia. En este caso, como creyentes, el tema de los escritos bíblicos es el que nos interesa. ¿Para qué? Para entonces poder comprender mejor la Biblia en su mundo. El estudio crítico del texto bíblico, amados, desde un enfoque serio y desde las ciencias bíblicas, nos ayudan a alejarnos de la lectura confesional para poder entonces adoptar una lectura o un estudio en donde consideremos también que el texto es un producto humano, un producto histórico, un libro de su gente y de su tiempo, además del origen sagrado que le asignamos nosotros desde la fe. Me dicen si me siguen, por favor. ¿Me siguen? Sí, sí, Claro que amigo, sí, sí. Ah, Sí, claro que sí, le maestro. escuchamos. Es que no me estoy viendo, por eso. Entonces, entrando un poquito en materia, vamos a hablar de manera sintetizada un poquito, brevemente, del nacimiento y madurez de la arqueología bíblica, como una breve historia, y podemos decir de este nacimiento de la arqueología aplicada a la Biblia, que la arqueología bíblica es una rama dentro de la disciplina arqueológica que nace ya para finales del siglo XIX. Nace como parte del interés que los europeos mostraban por las culturas antiguas. Los europeos iniciaron una trayectoria llegando primero a Egipto en su momento, luego pasaron por Mesopotamia para así descubrir las grandes culturas de la antigüedad. Sin embargo, también, y como era de esperarse, y por lo cerca que también estaban, llegaron a Tierra Santa con la misma intención, conocer cultura antigua y también corroborar lo que los textos decían. Entre los arqueólogos y protagonistas de los inicios se encontraban dentro de ellos no solamente arqueólogos, sino también asiriólogos, clérigos, militares, todos ellos eran creyentes. Ellos llegaron con la intención de encontrar en Tierra Santa un testimonio concreto o una prueba de los eventos narrados en los textos hebreos antiguos. Como ellos eran creyentes todos, pues inicialmente inicialmente la arqueología dirigida a la Biblia nace con una intención prácticamente devocional. Es decir, tiene el interés de demostrar que todo lo que dice el texto, tal cual es cierto, y en pos entonces de ese pensamiento, es que
inician los estudios arqueológicos. Nace como un estudio confesional, no tanto científico de manera inicial, ya que ellos intentaban confirmar como histórico todo lo que por fe Pedro, te se fue la voz ahí, no se escucha. Él está frisado. Esperemos que no se le haya ido la luz. Se desconectó, parece que se le fue la señal. Vamos a darle unos minutitos a lo que vuelve y se conecta. se cayó la red. ¿Me escuchan? Sí, maestro. Sí, director, le Discúlpenme, escuchamos. de verdad que Sí, se ahora cayó sí todo le acá. Wow, déjenme entonces compartir nuevamente pantalla, discúlpenme de verdad. Ok, estamos acá. Ok, decía que, bueno, me perdí un poquito donde estaba. El caso es que eh, todo lo que ustedes están viendo acá son los principales protagonistas de la arqueología en relación con la Biblia. Todos y cada uno de ellos fueron académicos, profesionales en su área, am, pero eran creyentes. Les decía cuando se fue, y ahora caí, que según una creencia popular en ese entonces, decían que los arqueólogos, los europeos que llegaron en ese entonces a Tierra Santa para hacer los trabajos de excavación y de investigación, llegaron con la Biblia en una mano y con la pala en la otra a trabajar. No sé qué tan cierto sea eso, no sé si Jonathan tendrá información sobre eso que nos pueda decir si es una leyenda o si ciertamente se mencionaba de esa manera. Bien, entonces seguimos. Acá están algunos, como les comenté, de los protagonistas
Aquí podemos ver, por ejemplo, en este lado, al egiptólogo británico William Flinders Petrie. Este señor egiptólogo fue un pionero en los estudios arqueológicos orientados a la Biblia. Aunque de profesión inicial, el señor Petrie no era arqueólogo, sus aportes los produjo en Egipto y mayormente en Jerusalén, excavando y siendo pionero en el enfoque estratigráfico. Esto es, la estratigrafía en la geología es el estudio a la disposición y caracteres de las rocas sedimentarias dentro del suelo. En palabras más simples, para desarrollarlo un poquito, esto es tomar, por ejemplo, un yacimiento, el yacimiento que tomó el señor William en su momento para iniciar las excavaciones fue el famoso Tel El Hesi, que es uno de los primeros yacimientos excavados con un enfoque de retiro de capas por capa, o sea, un enfoque estratigráfico moderno. Este yacimiento, en su momento, ya no, porque ya ha sido manipulado mucho, tenía la apariencia como de una colina en forma de meseta, que esas colinas se fueron formando capas por capas de tierra a lo largo de generaciones de personas que habitaron allí, ese yacimiento. Entonces, el método o modelo de excavación utilizado y propuesto por Flinders consistía en levantar capas de tierra con un control de profundidad definido, no excavarlo todo desde un principio, sino hasta cierto punto. Entonces, eso que cavaban hasta cierto punto lo agrupaban con lo que iban encontrando, perdón, para poder así distinguirlo perfectamente de lo que se halle en el siguiente estrato o en la siguiente capa. Esto permitía poder comprender mejor las generaciones diferentes y los tiempos diferentes en que las personas o algunas tribus quizás se asentaron en ese lugar, para comprender así cómo fue su cultura, su desarrollo y también entonces su sociedad. Luego de la muerte del señor Flinders, el que está aquí al lado, este que ven en la rayita, fue su discípulo, el señor Frederick Bliss, quien utilizó la excavación capa por capa de sedimentos de Flinders, pero la elevó más. Aparte de que la elevó más y la desarrolló más, ofreció una secuencia bien documentada de ocupaciones humanas. O sea, fue este el señor el que inicialmente descubrió las personas o los estratos de personas que habían habitado en aquel lugar, desde la edad del bronce hasta la edad del hierro. Esto es aproximadamente el año 2350 al 400 antes de la era común. Esto contribuyó tanto al estudio arqueológico independiente como también al estudio del texto hebreo. Permítame un momento. Discúlpeme. Entonces, seguimos. La contribución que hizo a la arqueología este método, implantado por primera vez en Oriente Próximo por Flinders y seguido por su discípulo, el señor Bliss, ayudó a desarrollar una estratigrafía secuencial que permitió datar niveles de ocupación en los TELS. Los TELS es el nombre que se le da a los yacimientos en forma de montículos arqueológicos, que es lo que normalmente se excava para proceder a investigar todo lo relacionado allí. Desde entonces, esta es la metodología que se utiliza en los estudios y en las excavaciones arqueológicas. ¿Cómo contribuyó esto al texto hebreo? Contribuyó
ya sea en su confirmación o en su corrección de los relatos. Por ejemplo, la documentación de capas destruidas tras generaciones que iban levantando y cambios culturales que se daban a medida que personas iban viviendo en esos yacimientos, ayuda a comprobar si ciertos relatos bíblicos tienen correlatos que se pueden corroborar de manera arqueológica. Por ejemplo, si una ciudad mencionada como destruida por los israelitas dentro de la Biblia muestra una capa de destrucción en la edad del bronce final, por ejemplo, o principio de la edad de hierro, puede sugerir una conexión histórica, porque es corroborable no solamente con el texto, sino también con la evidencia arqueológica. Pero si no hay evidencia en ese estudio capa por capa de los yacimientos, si no hay evidencia de destrucción, entonces plantearía un interrogante para nosotros sobre la historicidad literal de ciertos relatos de la Biblia. Bien, el enfoque más científico de Bliss fue adoptado por generaciones posteriores, como lo que ustedes ven debajo de ellos, y como por Conrad también, el señor que está al lado de Bliss, e hizo de la arqueología orientada a la Biblia una disciplina mucho más crítica, que inspiró a los demás arqueólogos en lo adelante. Vamos a hablar un poquito acerca de algunos protagonistas principales. Ya hablamos de William y de Frederick. Ahora estaríamos hablando de Conrad. Conrad Schick fue un arquitecto y arqueólogo alemán. Este señor fue un misionero protestante, arquitecto en Jerusalén. Él fue el encargado en su momento de diseñar modelos topográficos de la ciudad antigua de Jerusalén y colaboró también con autoridades otomanas, exploradores, arqueólogos, proporcionando valiosa información y estructuras subterráneas y de arqueología. Bien, este señor, o la importancia que tiene este arquitecto y arqueólogo, porque sabía dibujar también al ser arquitecto, es que implementó y diseñó, cosa que combinó la arqueología, modelos topográficos. ¿Ok? La topografía es la técnica que mide la superficie de la Tierra y los representa en planos. Es decir, el señor Conrad fue pionero gracias a sus estudios y su preparación arquitectónica, porque también era un excelente dibujante, de todo el territorio donde estaban trabajando, dibujarlo, medirlo y colocarlo eh, en mapa, en plano. Eso es lo que es la topografía, más bien. Y eso dio lugar a un avance dentro de la arqueología bíblica y de Tierra Santa, porque gracias a ese trabajo de topografía que hizo Conrad, pues los arqueólogos, como en este caso, el que nos compete ahora, a ver, ajá, se me fue. Charles Warren. Charles Warren, que era un militar y un arqueólogo británico, este fue uno de los primeros en combinar la arqueología con la topografía. O sea, él tomó esos mapas creados y realizados por Conrad para él saber dónde quería y dónde no quería iniciar primero una excavación arqueológica. A este señor Charles Warren se le adjudica, se le coloca el descubrimiento del túnel de Warren, que no sé si lo has escuchado, es muy comentado dentro de la arqueología bíblica. Y también estudió y descubrió parte del sistema hidráulico antiguo. Fue un oficial eh, británico, fue enviado por, disculpen mi inglés, mi inglés no, fue enviado por el Palestine Exploration Fund, el PEF, que viene siendo al español
um, viene siendo al español traducido como el Fondo para la Exploración de Palestina. Esta fue una organización en su momento que se formó con el objetivo de llevar a cabo estudios de arqueología, utilizando de la mano la topografía o mapas para ser más preciso en la búsqueda de los hallazgos y poder documentarlo de una manera más estructurada, sistemáticamente hablando. ¿Ok? Y también tenemos dentro de ellos, no menos importante, a Claude Regnier Konder, que fue un militar. El señor Claude trabajó para el PEF igualmente que el arqueólogo y militar Warren, que anteriormente lo vimos, pero participó específicamente dentro del PEF en una división que es el Survey of Western Palestine, que al español sería el estudio de Palestina Occidental. El señor Cloud en su momento documentó sitios bíblicos y topografía buscando identificar lugares mencionados en las escrituras. La importancia dentro de la arqueología bíblica de este señor se basa en que fue el que tomó la iniciativa a través de la cartografía de esos mapas que había dibujado Conrad en su momento y también el grupo de arquitectos que le colaboró, tuvo la iniciativa dentro del Survey de Western Palestine de tomar eso y poder a través de la cartografía, que es la disciplina de la ciencia geográfica que se ocupa de la representación de imágenes o dibujos de manera gráfica, tuvo la iniciativa de imprimirlos. Los primeros documentos o mapas topográficos impresos, este señor que está aquí, Cloud, tuvo que ver. Y ese fue su aporte más dentro de los estudios arqueológicos y topográficos y geográficos de Tierra Santa. También tenemos por acá a señor Edward Robinson, no menos importante. Señor Edward Robinson fue un pionero en el estudio arqueológico y geográfico de Tierra Santa, aunque no fue arqueólogo en sentido moderno, sus métodos e ideas influyeron notablemente en el desarrollo de la arqueología bíblica y también entre los europeos y estadounidenses que mencionamos anteriormente. Edward Robinson era un biblista estadounidense. Él no vivió hasta finales del siglo XIX, como ven acá, pero sus métodos e ideas influyeron para que los que nosotros hablamos anteriormente pues procedieran e iniciaran un trabajo ya de cerca dentro de la arqueología más práctico y um, no tanto en teoría. Algunas de los métodos de Edward Robinson, que para ese entonces les parecieron sumamente importantes a los europeos y estadounidenses, fue la topografía y geografía bíblica sistemática, como también el estudio lingüístico y toponímico, y la número 3, que es bien importante, la desconfianza crítica hacia tradiciones religiosas medievales. O sea, el señor Edward rechazó muchas de las identificaciones tradicionales cristianas que les daban a los sitios sagrados. Y también con su pensamiento contribuyó y favoreció una reconstrucción más racional basada en evidencia física y textual, no solamente en la tradición eclesial. También uno de los métodos fue documentar todo lo que investigaba. Esto favoreció mucho
a los arqueólogos que después tomaron sus métodos porque llevaban y tenían, gracias a Edward, un registro detallado de distancias, estructuras, fuentes de aguas y ruinas de camino que le sirvió tanto a Conrad para hacer su trabajo topográfico como a Warren, que aparte de descubrir el pozo de Warren, pues descubrió también otros sistemas de acueducto. Este fue en su momento un enfoque empírico del señor Edward, pues como le comenté, era biblista y geógrafo, no era arqueológico, pero era casi científico por el rigor que intentaba colocarle a lo que hacía. Y para su época, estamos hablando finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, fue muy innovador, fueron muy innovadores. Aquí yo tengo también un recuadro al lado la obra magna del señor Edwards y algunas ideas y enfoques claves. Leemos. Ideas y enfoques claves. El uso de la Biblia como fuente histórica primaria, pero aplicada de manera crítica, sin suposiciones dogmáticas. Eso es importante para lo que nosotros estamos haciendo y aprendiendo. Dice, interdisciplinariedad temprana. El señor Edward combinó historia, lingüística, geografía y observación arqueológica. También consideraba que las ruinas visibles y nombres conservados eran vestigios útiles para reconstruir el mundo bíblico. Y por último acá, promovió la idea de que la arqueología podía confirmar o esclarecer los relatos bíblicos, y esto fue un principio central en la arqueología bíblica en el siglo XIX. En este libro, que ustedes ven acá, que traducido al español sería Investigaciones Bíblicas en Palestina, el Monte Sinai y Arabia Petrea. En esta obra, el señor Edwards documentó de forma meticulosa y cuidadosa cientos de sitios bíblicos, muchos de los cuales identificó correctamente por primera vez, basándose en un estudio árabe de toponomía moderna y textos bíblicos antiguos. Por ejemplo, eh, algunos de estos lugares que descubrió tal cual, estamos hablando de Gabaón, de Betel y de Silo, y un sinnúmero más que si usted puede encontrar ese libro, o por lo menos leer el ensayo, un ensayo que está en PDF en internet, pues les puede echar una ojeada. Por eso lo coloqué ahí para que lo puedan buscar. También en el mismo libro, el señor Edwards rechazó muchas tradiciones locales y fundamentalistas religiosas que no se fundamentan dentro del texto. Y por eso prefirió la evidencia textual y lingüística, que sea lo que el texto diga para quienes los diga, no lo que interprete la religión o el sistema dogmático que intenta secuestrar de una u otra manera, pues los textos. Por lo tanto, Robinson, para los arqueólogos también, a los cuales influenció, sirvió y representó una tradición en el estudio bíblico desde una lectura devocional hacia un análisis más científico e histórico. Señor Edward no aceptaba sin cuestionamiento las tradiciones religiosas y las interpretaciones eclesiásticas sin una base textual sólida. Si el texto no dice lo que interpretó cierta comunidad, entonces no tiene por qué ser creíble. Básicamente era, era eso, o fue ese el pensamiento de, de Edward. Entonces, por último, en esta breve introducción a la historia, vamos a hablar de excavamientos de yacimientos bíblicos. El término de yacimiento en arqueología es un lugar donde se conservan los restos y evidencias de actividad humana del pasado.
y son estudiados los yacimientos desde una perspectiva arqueológica mediante a sus técnicas. El profesor William, que están viendo acá, el arqueólogo y lingüista estadounidense, fue orientalista también y filólogo. Se le considera el padre de la arqueología bíblica moderna, en un momento se le consideró así, y tuvo una enorme influencia en la manera en que se entendieron la relación entre la Biblia y la historia del Oriente Próximo antiguo. El profesor William, en su libro llamado De la Edad de Piedra al Cristianismo, utiliza datos arqueológicos e inscripciones en cerámica, arquitectura, textos paralelos para situar la Biblia dentro de su contexto real. Y cree, dentro de este libro también, que la arqueología puede corroborar, aunque no siempre demostrar, la validez histórica de muchas narraciones bíblicas. La influencia principal de, de Aldrich, de William Foswell Aldrich, fue el señor Flinders Petrie, del que hablamos al inicio. El señor Flinders Petrie influyó de manera significativa, no directamente como maestro de William, sino como precursor metodológico, porque William también utilizó en sus excavaciones e investigaciones de yacimientos bíblicos el mismo método de retirar capa por capa que utilizó Flinders y posteriormente Bliss. Pero él, William en este caso, lo elevó o lo colocó, lo especificó directamente en las formas o figuras arquitectónicas que iba encontrando, los restos, y también los restos de inscripciones y cerámica. En eso, o en esa parte fue que él, pues, alimentó todo lo que tiene que ver con la investigación arqueológica en cuanto a la Biblia. Entonces, finalizando esa parte acá, entramos a otra parte también importante de esta conferencia, que es la arqueología, los patriarcas y orígenes de Israel. Vamos a estar hablando un poquito de 3 puntos. Primero, la falta de evidencia arqueológica directa. Segundo, anacronismos en el texto bíblico. Y la tercera, objetivo ideológico y teológico. Para ponerlo en contexto, en cuanto al libro de Génesis y esta parte de los patriarcas, en los capítulos 12, del capítulo 12 al capítulo 50, se relata la historia de los patriarcas de Israel: Abraham, Isaac, Jacob y también José. Tradicionalmente se ha visto este relato como la historia fundacional de Israel, con un fuerte componente histórico para algunos de ellos y también genealógico. Bien, para con este tema existen, aunque es mínimo a nivel de consenso, existen posturas tradicionales o conservadoras, a veces también posturas extremistas, como en todo, que sostienen que los relatos patriarcales reflejan hechos que realmente pasaron así, tal cual. Ok. Sin embargo, eh, al navegar estos mares de información que son datables en barcos arqueológicos y de la mano del exégesis también, no se puede consensuar que los relatos de Génesis sean historias factual, es decir, eventos que ocurrieron tal cual se mencionan en los escritos bíblicos. Vamos a la diapositiva siguiente: falta de evidencias arqueológicas directas. Eh, Según la investigación, los estudios arqueológicos acentuados a la Biblia hebrea, que es lo que estamos tratando, hasta el momento no señalan evidencias, tampoco registros externos a ella, que corroboren la existencia de
los patriarcas, sus viajes y sus asentamientos, de una manera estrictamente histórica. También tenemos, por ejemplo, algunos anacronismos dentro del texto bíblico, dentro de sus narrativas. Muchos detalles en los relatos de los patriarcas reflejan costumbres, por ejemplo, nombres de lugares y estructuras sociales que pertenecen a la edad del hierro. La edad del hierro se compone desde los siglos 8, sí, 8 al 7, antes de la era común, y no del tiempo en que supuestamente vivieron los patriarcas. El tiempo en que vivieron los patriarcas, según la investigación y la evidencia arqueológica, fue, según la tradición, perdón, fue en la edad de bronce. Estamos hablando de 1800 al 1500 antes de la era común. Esto sugiere automáticamente, se quiera o no, así es, que fueron compuestos estos relatos o fueron editados en la edad de hierro, posiblemente, y no sucedieron, como se cree tradicionalmente, en la edad de bronce, que fue el tiempo en que, según la narrativa bíblica y la tradición, vivieron los patriarcas. ¿Qué implica? Cabe preguntarnos, ¿qué implica entonces este anacronismo de los patriarcas? Este tipo de detalle que nosotros podemos observar y, y tener a la vista, nos sugiere que los relatos patriarcales escritos en el libro de Génesis fueron editados o escritos siglos después de los eventos que realmente están narrando. Reflejan la realidad y conocimientos del redactor, en este caso, del siglo 7, del siglo, perdón, 8 y 7 antes del Cristo, y no del supuesto tiempo de Abraham. O sea, quien escribe y quien redacta es de la edad de hierro y no de la edad de bronce. Es como, por ejemplo, si, si alguien escribiera una novela ambientada en el siglo ¿qué? 12 o en el siglo 13 y mencionara en esa novela trenes y teléfonos celulares. Sería un anacronismo claro, porque lo que te revela es un indicio de que quien escribió esa narrativa sí está viviendo en un tiempo donde los trenes y los celulares existen, pero donde supuestamente esa persona está desarrollando eso que existió, que es en el siglo XII de nuestra era, evidentemente no existe nada de eso. Y es más o menos ese ejemplo, eso es lo que más o menos pasa. El escritor y el redactor que escribe en la edad de hierro, perdón, está proyectando eso en los escritos patriarcales, pero todo eso tiene un propósito y tiene un fin. Acá vamos a ver el ejemplo número 1 de un anacronismo que podemos encontrar en el texto bíblico. Disculpen la diapositiva, que tiene unos rayoncitos que lo he ido haciendo sin querer. No estaban ahí al principio, pero bueno, ahí estamos. Bien, el ejemplo número 1. Camellos en tiempos de Abraham. Leemos el texto en Génesis 24:10. Dice, y tomó el criado 10 camellos de los camellos de su señor y se fue. Aquí hay un problema. Dice, el texto menciona camellos domesticados usados para transporte y carga por Abraham y su familia cerca del siglo XIX y XVIII, antes de la era común, según la cronología tradicional. ¿Qué dicen las evidencias arqueológicas? Los camellos no fueron domesticados y usados ampliamente en el Levante hasta hasta el siglo IX, antes de la era común. Antes de esa fecha, no hay evidencia arqueológica, por ejemplo, huesos de camellos domesticados
aparejos, artes, inscripciones que sugieran su uso común en Canaán o el norte de Arabia. La domesticación, perdón, de camellos comenzó más al sur, en Arabia, pero su presencia en contextos bíblicos como en Canaán y Egipto en el segundo milenio antes del área común es anacrónica. Tenemos un ejemplo número 2. Los filisteos en tiempos de Abraham e Isaac. Leemos Génesis 26, verso 1. Y partió Isaac a Gerar, donde reinaba Abimelech, rey de los filisteos. Aquí hay otro problema. El texto menciona a los filisteos cuando un pueblo establecido, como un pueblo, perdón, establecido en la región costera de Canaán durante la época de Isaac, supuestamente en el siglo XIX, XVIII, antes de la era común. La evidencia arqueológica nos arroja información diferente y comprobable. Dice, los filisteos eran parte de los pueblos del mar y llegaron a Canaán alrededor del 1200 antes de la era común, tras el colapso de varias civilizaciones del bronce tardío. Se establecieron en ciudades como Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón, pero no existían en la región del segundo milenio antes de la era común. Por tanto, mencionar filisteos en los tiempos de los patriarcas es también evidentemente un anacronismo en los textos bíblicos. Una conclusión que podemos dar a esto es que el redactor del texto vivía ya en una época en la que los filisteos eran bien conocidos y estaban también bien establecidos. Y entonces proyectó esa realidad que ya conocía hacia un pasado, haciendo del texto patriarcal un relato legendario. Con eso no estoy diciendo que sea falso, porque todo tiene acá un porqué y también una intención. Un tercer ejemplo que encontramos en los relatos patriarcales y demás es la ciudad de Dan. Leemos en Génesis 14:14. Y llamó aquel lugar Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, porque antes se llamaba Lais. Otro problema. Abraham supuestamente persigue a unos reyes hasta la ciudad de Dan, que ya aparece con ese nombre en el relato. Dan aparece en los tiempos de Abraham. Ahora vamos a ver la evidencia arqueológica. La ciudad de Lais fue conquistada por la tribu de Dan y rebautizada mucho más tarde, según Jueces, en su capítulo 18, versos 27 al 29, en una etapa de la conquista posterior al Éxodo. El nombre Dan no existía en tiempos de Abraham. Se adoptó después de la conquista tribal, siglo después del contexto en que supuestamente vivió Abraham. Otra conclusión que podemos tomar de eso, que esto lo que nos está indicando es claramente que el relato fue escrito o editado después de que Dan sí realmente ya existía y quien redactó estos escritos conocía muy bien. Antes o durante el tiempo de los patriarcas, Dan era inexistente, señores, según la evidencia arqueológica. Acá tenemos objetivo ideológico y teológico, el punto 3. Según el arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, Israel Finkelstein, sugiere que estos relatos servían para construir una narrativa de origen común para todas las tribus de Israel. Y así con esto también justificar la posesión de tierras específicas, que ya me imagino que los que estamos acá sabemos cuáles son, según los relatos de Génesis, esas tierras. Y esto pasó, según Finkelstein, esto pasó durante el periodo del reino
de Judá. O sea, cuando la monarquía estaba en su auge y también estaba activa. Era una forma de legitimar políticamente y también religiosamente el control territorial a través de una historia ancestral común. ¿Entiendes? Tanto el reino de Judá como el del norte, para poder mantenerlos unidos, esta fue prácticamente la estrategia. Que tengan entre los dos reinos que conformaban las 12 tribus un, una historia ancestral en común que de alguna u otra manera pues los unificaran socialmente, culturalmente, etcétera. Bien, estos anacronismos, entonces, junto con el caso de los camellos que estuvimos viendo, son claves en la crítica histórica que se realiza hoy en día, porque muestran que los relatos no son crónicas contemporáneas, o sea, cosas que vivieron realmente los patriarcas, ni los patriarcas, sino que son narrativas compuestas muchos años después, en una época donde ya existían todos estos nombres, todos estos lugares, estos pueblos y también todas estas realidades. Perfecto. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. La arqueología y el éxodo. Aquí vamos a hablar un poquito de los hallazgos arqueológicos aplicados al éxodo. Leemos en la diapositiva. El relato del éxodo, disculpe, el relato del éxodo para el pueblo de Israel representa un pilar potente de su identidad nacional y también religiosa. Representa la intervención divina y la liberación a un sufrimiento que, según nos detalla el libro, fue víctima el pueblo de Israel, sufriendo atropellos del imperio o poder de los egipcios. Sin embargo, desde la perspectiva histórico-crítica, este relato plantea serios desafíos como lo son ausencia de pruebas arqueológicas, también contiene algunos anacronismos y complejas capas editoriales. Entonces, cabe hacernos la pregunta en cuanto al éxodo. ¿Estamos realmente ante un evento histórico verificable o trata de memorias o estamos frente a memorias teológicas de un pueblo que al momento que lo está redactando está en proceso de fundación? Estoy hablando específicamente de la salida masiva de Egipto a Tierra Prometida. El arqueólogo estadounidense William Dever dice algo interesante sobre esto, y es que, según sus investigaciones y demás, no hay una sola pieza de evidencia arqueológica que respalde un éxodo masivo y literal, como se describe en la Biblia. Bien, esta ausencia, señores, todos que estamos acá, es particularmente problemática porque si vamos al capítulo 12 del libro de Éxodo, dice que salieron como 600.000 hombres de a pie al momento de salir de Egipto. Eso sin contar los niños, ¿ok? Lo que implicaría una cifra que para entonces, en términos demográficos y logísticos también, por todo lo que conllevaba mover una cantidad así de personas, eh, no sería posible, no sería cómodo. Y no estarían tampoco los recursos por el tiempo en que, según la narrativa, se desarrolló ese evento. Entonces, según el capítulo 12 del Éxodo, como estamos hablando, después de que Faraón deja salir al pueblo a petición de Moisés y de Aarón, como ya conocemos, salen al desierto en una cantidad de 600.000, según narra, sin contar los niños. Si a eso le sumamos un número promedio de familias, que son 3 o 4 o 5 personas
más o menos para ser más objetivo. Es decir, el hombre que salió con su esposa, 2, 3 o 4 hijos que tengan, si le sumamos. Entonces estamos hablando de unas 2.500.000 personas a más. Y personas que no solamente salen, sino que mueren en el desierto. Porque el relato del Éxodo dice que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Y los únicos que entran posteriormente a la tierra prometida son los que han nacido en el desierto. ¿Eh? Entonces, salen de Egipto casi 3 millones de personas. Pues lo que debe ser obvio, y yo creo que haciendo un análisis lógico, podemos caer en la cuenta, es obvio entonces que deban haber también en esos asentamientos esa misma cantidad de, de osamentas o huesos de personas fallecidas debajo de la tierra. Señores, estamos hablando de 4 décadas, o sea, de 40 años de tiempo, de plazo, en donde 3 millones o más, digo más, porque durante esos 40 años, esas personas que inicialmente salieron de Egipto se reprodujeron también, tuvieron más hijos y los hijos de ellos tuvieron sus propias familias, lo más probable durante ese tiempo. O sea, que eran ya más de 2.500.000 personas, eran 3 millones a más. Entonces, esa cantidad de personas en un lugar, se quiera o no, deja una cantidad de evidencia impresionante. Por mencionar algunas que pudieran ser posibles, aquí hay 5. Esa cantidad de personas asentadas allí durante ese periodo de tiempo de 40 años tiene que dejar por lo menos las ropas que la gente utilizaban, que se rompían y las dejaban. Las sandalias que se desgastaban o los que ellos colocaban en sus pies para caminar. Las personas que morían durante esos 40 años también, ¿dónde están los restos? Las fogatas y estructuras quemadas también. Y los animales muertos durante las 4 décadas que nos narra la Biblia. Entonces, debería de quedar una cantidad enorme de evidencias tras el paso de una cantidad de personas que cruzaron el desierto, según nos narra el texto en, en Éxodo, sin mencionar o sin contar, aparte de esa evidencia que quisiéramos corroborar, sin contar y sin mencionar el magnetismo, porque no sé si ustedes saben, y según la, la parte geofísica que estudia esto, eh, donde un ser humano vive, se posa, se planta, transforma la Tierra a su alrededor y se transforma en magnética. No sé si habían escuchado el término o ese tipo de evidencia. Para con esta evidencia se han usado técnicas geofísicas, como le dije, en el Sinaí específicamente, para buscar comprender asentamientos y minerías también antiguas. El análisis del magnetismo en el suelo o rocas busca identificar alteraciones térmicas, eh, como por ejemplo las que producen las fogatas, y también cambios asociados a la actividad humana, que es lo que nosotros pues aportamos al lugar donde nos asentamos o vivimos. Bien, aquí, por ejemplo, en pantalla, están viendo algunos protagonistas en el estudio geofísico aplicado a la arqueología. Estamos hablando que en esos estudios ha estado involucrado, perdón,
El organismo oficial de arqueología de Israel, el IAA, también ha estado involucrado en estos estudios de geofísica y magnetismo. La Universidad Hebrea de Jerusalén y también la Universidad de Tel Aviv ha estado a eso. Pero también organismos internacionales, proyectos internacionales como por ejemplo de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido, se han hecho eco de esas investigaciones y también han ido a esos lugares para, para corroborar ellos mismos. Estamos hablando de Harvard, del Instituto Arqueológico Alemán también, el DAI, pero no se ha hallado evidencia arqueológica, tampoco geofísica, magnética, concluyente, de una migración masiva de israelitas por el desierto durante el periodo en que la Biblia sitúa el Éxodo, que es aproximadamente en los siglos 9 y 8 antes de la era común. Investigadores, vuelvo y lo menciono nuevamente, investigadores como Israel Finkelstein y el arqueólogo también Neil Asher Silverman argumentan que el Éxodo, si ocurrió de verdad, fue a una escala mucho menor o representa también una tradición simbólica del pueblo de Israel. Eso es un pensamiento de parte de estos arqueólogos muy neutral. No se van ni por lo minimalista ni por lo maximalista, sino que intentan criticar con una razón que pueda aportar y no desmeritar los escritos y también los mismos hallazgos arqueológicos. En el libro del Éxodo también tenemos algunos ejemplos de anacronismos en los textos. Por ejemplo, de referencias a ciudades y pueblos que no existían en la época de Moisés. Estamos hablando acá de ciudades como Pitón y Ramsés, que se menciona en Éxodo capítulo 1, verso 11. Dice, edificaron para él, Faraón, las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Dos puntos acá. La ciudad de Ramsés, Pi-Ramsés, fue construida en el siglo 8 antes de la era común por Ramsés II, por lo que usar ese nombre implicaría una datación posterior al evento. Además, la ciudad fue abandonada en el siglo 9 antes de la era común. Esto sugiere que la historia fue escrita o editada mucho después, posiblemente en una época en que esa ciudad era un referente geográfico ya conocido. También tenemos el ejemplo de los filisteos, que lo vimos inicialmente en los anacronismos de los patriarcas anterior. En Éxodo 13, verso 17, leemos, cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque, perdón, aunque estaba cerca. Dos puntos. En la época del supuesto éxodo, los filisteos aún no estaban establecidos en Canaán. Su llegada a la región está datada en el siglo 7 antes de la era común, después del colapso de los imperios del bronce tardío. Otro punto, el redactor vivía en una época en que los filisteos ya eran conocidos y temidos, probablemente en los siglos posteriores. Esto que estamos viendo acá no significa que todo sea inventado desde cero, ¿ok? Sino que las tradiciones fueron reimaginadas y organizadas en su momento para servir a una necesidad, ya sea espiritual del pueblo, social, también reimaginada a una realidad política y también cultural específica. Entonces, dada a la fragilidad del éxodo como evento literal, tal como lo mencionan los textos, han surgido
diversas hipótesis que buscan reinterpretar su origen y función. Pero antes de mencionarles y ofrecerles esas hipótesis, vamos a leer acá. En cuanto a algo importante, los anacronismos en el relato del Éxodo sugieren que no fue escrito en tiempo real ni por testigos oculares. La narrativa busca explicar la identidad nacional y religiosa de Israel, no tanto ofrecer una crónica histórica literal, que era lo que al inicio, cuando les informaba y les decía la manera de cómo hacemos historia, eso era a eso era que me refería más o menos. Los que escribieron no intentaban ofrecernos nosotros un historial histórico literal como pasó detallado, sino que eso tenía una intención para ellos nacional y religiosa. Lo complicado fue cuando esos textos influyeron en nuestra cultura también y ellos no lo sabían. Pero para eso estamos acá, para conocer un poquito más, ¿verdad? Entonces, el relato del Éxodo es una obra de teología narrativa, como dice aquí, no un informe histórico. Fue creada para dar sentido al sufrimiento nacional, unificar al pueblo en torno a una identidad y una ley, que es lo que se da también en el Sinaí, y enmarcar en el entorno a la tierra como un nuevo éxodo desde Babilonia. Entonces, acá, de las hipótesis que les hablé, dada la fragilidad histórica literal del Éxodo, tenemos la hipótesis número 1 que es brindada por el egiptólogo e historiador Jan Assmann. En su libro Moisés el egipcio cita: el Éxodo es una memoria fundacional que no refleja un evento real, sino una narrativa mnemotécnica que estructura la identidad de Israel como pueblo separado de Egipto. Assmann asegura que el Éxodo representa un acto de diferenciación cultural. Israel se define como aquello que ya no es. Que ya no es Israel. La hipótesis número 2 sería del historiador italiano Mario Liberani. Tiene libros muy buenos. Muchos están en PDF descargar y se los digo porque realmente ya lo están vendiendo. Lo mismo que dice más allá de la Biblia, mismo ya no se está reproduciendo y es muy buen libro. En el libro Más allá de la Biblia, Mario Liberani cita: un pequeño grupo de levitas o refugiados escapó de Egipto y llevó consigo tradiciones religiosas que luego se injertaron en el altiplano cananés. Lo más probable es que una fracción pequeña que vivió experiencia en Egipto transmitiera un relato que con el tiempo se transformó en mito nacional. Cuando hablamos de mito en sentido académico y etimológico de la palabra, no estamos hablando de algo que es mentira, sino de una historia que se cuenta de una manera magnificada y adornada. Entonces, en mito nacional, este grupo habría influido teológicamente los habitantes del altiplano, que ya eran antiguos cananeos reorganizados socialmente. Esa es la hipótesis de Mario Liberani. Pero, ¿cuál es el mayor consenso académico, o mejor, hipótesis, que hoy en día cuenta con la mayor aceptación entre los estudios arqueológicos y también exegéticos de la Biblia hebrea? Eso se lo dejo de tarea, pero para ayudarle un poquito, para motivarle un poquito, les recomiendo este libro de Manetón, Historia de Egipto. Ahí se narran algunos hallazgos corroborables que dan entonces inicio a la hipótesis que la academia tiene mayor y mejor acepta. Continuamos. Aquí continuamos y entramos en otra faceta. Continuamos en el siglo XIX. Acá vemos
la imagen y una pequeña biografía del arqueólogo Austin Henry Layard, que fue un diplomático, político, arqueólogo y escritor británico, célebre por sus descubrimientos arqueológicos en el antiguo Oriente Próximo, especialmente en Asiria. Es una figura central de la historia de la arqueología en el siglo XIX. El señor Austin fue un pionero en la arqueología bíblica y mesopotámica, cuyas excavaciones no solo desenterraron ciudades perdidas del mundo asirio, sino que también transformaron la comprensión moderna del antiguo cercano Oriente. Aquí tenemos a otro señor, el señor Osman Rassam. Este, arqueólogo y asiriólogo, fue también diplomático, nacido en Mosul, en lo que hoy es Irak. Entonces, parte del Imperio Otomano. Es conocido por ser uno de los primeros arqueólogos de origen no europeo en realizar importantes descubrimientos en el cercano Oriente Antiguo y por haber trabajado estrechamente con el señor Austin, que vimos anteriormente. Fue una figura fundamental, aunque durante mucho tiempo subestimada, en los inicios de la arqueología mesopotámica. Sus descubrimientos no solo cambiaron la comprensión del mundo antiguo, sino que también abrieron camino para una participación más amplia de expertos locales en la arqueología del Próximo Oriente. A estos dos señores que yo acabo de mencionar ahora mismo, ¿qué le debemos a estos dos hombres? A estos dos hombres, arqueólogos profesionales, le debemos el descubrimiento de la gran biblioteca de Asurbanipal, como yo le coloqué por acá, de manera jocosa, el rey asirio que quería, al parecer, saberlo todo. En el siglo XVIII, justamente en el periodo de tiempo entre 1849 y 1854, en el norte de Irak, cerca de Mosul, en lo que fue en su momento Nínive, la capital del imperio asirio, los señores Austin y Hormuz realizaron excavaciones en ese lugar que dieron como resultado que, y creo, el mayor hallazgo o uno de los más importantes para la humanidad y la arqueología y para la Biblia hebrea. Estamos hablando del descubrimiento de la biblioteca de Arsurbanipal. El descubrimiento de la biblioteca Arsurbanipal nos hizo tener un avance al momento de hacer la interpretación de la historia y los textos antiguos. Pero, ¿qué es la biblioteca de Arsurbanipal? La biblioteca de Arsurbanipal fue una gran biblioteca en la ciudad asiria de Nínive en su momento, iniciada por el rey Sargón II, que reinó entre 722 al 705 antes de la era común y fue ampliada por el rey Asurbanipal, que le procedió más adelante. El rey Asurbanipal, por esta ampliación que realizó, se le considera el rey asirio bibliotecario. ¿Okay? Esta biblioteca se encontraba situada en el palacio, pero hoy, después del descubrimiento realizado por estos dos arqueólogos, se encuentra en el Museo Británico. Es una colección donde estamos hablando de más de 30.000 tablillas de arcilla escritas en cuneiforme. Estas 30.000 o más de 30.000 tablillas de arcillas reúnen diversos textos en diversos planos de literatura, religión, medicina, y hasta para ese entonces los idiomas sumerios y acadios, que era lo que se manejaban en ese entorno. Esta biblioteca
contenía copias de textos mucho más antiguos, incluso que la Biblia hebrea. Entonces, dicho esto, vamos a ver acá, en la próxima diapositiva, algunos paralelos con la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento que podemos tener y saber gracias a este descubrimiento de la biblioteca de Subbanipal. Los paralelos están en categorías de paralelos literarios y narrativos, también paralelos teológicos y también ideológicos, y paralelos entre influencias culturales y legales. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, el poema de Gilgamesh, leemos, incluye una historia del diluvio universal, contada por el personaje Unapistin, que en este caso, Unapistin viene siendo el Noé del diluvio mesopotámico. El Noé de la Biblia hebrea es en los escritos mesopotámicos Unapistin, que guarda notables similitudes con el texto del relato de Noé en Génesis 6:9. Algunas similitudes, por ejemplo, ahí están. Mandato divino para construir un arca, salvación de una familia y animales, envío de aves para explorar la tierra luego de terminar el diluvio y reposo del arca sobre una montaña. Los textos del poema de Gilgamesh encontrados en la biblioteca de Subbanipal dijo y habló de un diluvio universal con esa característica que tiene también el diluvio universal de la Biblia hebrea, primero que la Biblia hebrea. De hecho, el diluvio de la Biblia hebrea es, en sentido de orden, el número 4, porque primero está el mesopotámico, el asirio, el babilónico, y luego va entonces el diluvio de la Biblia hebrea, con Noé como protagonista y no en este caso como una pistín que se puede decir que era el Noé del diluvio del poema de Gilgamesh. También tenemos el Enuma Elish, que es el mito babilónico de la creación. Este comparte temas con Génesis capítulo 1, aunque con un trasfondo politeísta y conflictivo. Describe cómo el dios Marduk crea el mundo a partir del caos, similar al modo en que Dios crea orden del caos en el primer capítulo de Génesis. ¿Cuál es la única diferencia? De que en el Enuma Elish tiene un trasfondo politeísta y conflictivo, o sea, los dioses crean el mundo a través de peleas y son muchos dioses, literalmente. Ya se cambia en el relato de Génesis 1 en la Biblia hebrea, ya se cambia a un sentido más monoteísta, un solo Dios, y en vez de el Dios de la Biblia hebrea proceder a crear con caos y pelea el mundo, simplemente lo crea a través de la palabra y el desorden, porque la tierra estaba desordenada, lo convierte, o el desorden y el caos lo convierte en orden. Ese es el cambio que podemos ver aquí. Entonces, tenemos paralelos teológicos e ideológicos en estos temas. Ambos cuerpos de literatura reflejan una cosmovisión del antiguo cercano oriente. Las cosmovisiones que revelan y que reflejan ambos son la intervención divina en la historia, justicia retributiva, el castigo por el pecado, relatos sobre el origen del mal, la humanidad y el conocimiento. La imagen de la sabiduría como un don divino y real aparece tanto en proverbios mesopotámicos como también en libros sapienciales bíblicos, proverbios y Eclesiastés. Y también influencias culturales y legales. Muchos textos legales éticos de sabiduría de Mesopotamia, como las leyes de Hammurabi, también encontradas en estas formas, presentan paralelos con las leyes del Pentateuco, especialmente en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, aparece tanto en Hammurabi, en el código de Hammurabi, esta ley, como también en Éxodo
21, 24. Ok. Vamos a ver por acá. Aportes positivos de los hallazgos de la Biblioteca Subarnipal aplicado al Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Número uno, un aspecto positivo es que nos ofrece una contextualización histórica, eh, permitió ubicar de alguna manera la Biblia en un entorno cultural del cercano Oriente Antiguo, o sea, que no nació en un vacío cultural, sino que ubica el texto en un territorio cultural que es verificable por los escritos y por la arqueología. También eh, confirmó al Israel no, no nacer estos escritos desde un vacío cultural, confirmó que compartía estos pueblos israelitas, compartían algo en común con otras civilizaciones, como Babilonia y Asiria. Eso es un aporte positivo. ¿Ok? Vamos a ver. También, vamos a ver. Wow, se me escapó una diapositiva acá. Wow. Bueno, pero aparte de los aportes positivos que nos ofrece estos descubrimientos, también hay aportes que quizás las personas le llamarían negativos, pero yo no le llamo negativos, sino que son aportes que nos provocan desafíos en cuanto a los textos. Por ejemplo, un desafío es el cuestionamiento de la originalidad bíblica, ya que el hallazgo de mitos más antiguos con relatos similares al Génesis, especialmente como el que estamos hablando acá, el diluvio y la creación, llevó, puede llevar a algunos a cuestionar la originalidad de la Biblia, considerando una reelaboración de mitos mesopotámicos. Esto es un desafío que provocan estos hallazgos. También un desafío que provoca estos hallazgos es el desafío a la interpretación literal. Descubrir, por ejemplo, que otras culturas ya contaban con relatos del diluvio y de la creación, puso en duda o nos pone en duda la historicidad literal de los pasajes para algunos creyentes y más para los que creen que literalmente pasó tal cual lo narra el diluvio y la creación. Esto representa algo que es un desafío para algunos. También otro desafío es la tensión teológica en círculos conservadores. Yo he sido eh, testigo de eso, ya que algunos grupos religiosos vieron estos descubrimientos como una amenaza a la inspiración divina o a la autoridad exclusiva que tienen los textos bíblicos. Entonces, a raíz de esto, el surgimiento de la crítica histórica fue percibido y aún en cierto círculo y ambiente es percibido como una herramienta que intenta desactivar o, bueno, se me fue la palabra, desestabilizar la, la escritura. Pero una conclusión equilibrada que podemos, yo creo, re- que reconocer nosotros todos es que, disculpe que pasé a alguien por acá y me distrajo. Una conclusión equilibrada que nos puede servir a todos es que la biblioteca de la Subarnipal, para mí, no sé si ustedes pueden compartir lo mismo,
no debilitó para nada la Biblia, sino que enriqueció su estudio. Esa es una conclusión equilibrada que yo puedo compartir. Ustedes quizás abracen lo que consideren más plausible y conveniente para ustedes. ¿Y por qué digo esto? Que no debilitó, sino que enriqueció. Porque de alguna otra manera, señores, estos descubrimientos mostraron que los autores bíblicos dialogaban con su cultura. Señores, entendemos la parte de la inspiración divina, pero quienes escribían eran personas que estaban influenciadas por su entorno. Y la inspiración divina no la podemos ver, la inspiración divina no la podemos ver como un dictado literal de la divinidad para que el escritor escriba tal cual. Tampoco, o mucho menos, podemos ver la inspiración divina como que la divinidad poseyó al escritor y que el escritor estaba así, con los ojos parados para arriba, sin mirarle el papel o el pergamino, lo que sea, y estaba escribiendo. No la podemos ver así. Los autores bíblicos, señores, dialogaban con su cultura, dialogaban con su entorno y también ofrecían respuestas distintas a partir de esto, especialmente en términos teológicos, en términos de su nueva ética que estaban reinterpretando, ya que para nada los antiguos escritos mesopotamios no tenían nada de ético, ellos los reelaboraron con un sistema más ético, más moral y con un sentido moniteísta, no politeísta. Entonces, lo que al principio, en ciertos círculos conservadores, pareció una amenaza, por ejemplo, los paralelos que tiene con mitos mesopotámicos, esto se ha convertido, y es como yo también lo utilizo y lo aplico, en un instrumento valioso, señores, para entender mejor la intención teológica y literaria que tiene la Biblia. Acá, por ejemplo, tenemos al hebraísta Julio Trebolle Barrera, que es un reconocido especialista de estudios bíblicos, filología semítica y los manuscritos del Mar Muerto. El señor Barrera ha abordado la relación entre la Biblia y la arqueología en varios de sus trabajos, aunque no en todos sus libros se centra exclusivamente en la arqueología. Pero en su obra maestra, la Biblia judía y la Biblia cristiana, que es el libro que está al lado de la foto del señor, ahí él desglosa, varios hallazgos o varias narraciones bíblicas desde la perspectiva arqueológica y filológica. Bien, vamos a ver, en este libro, en este libro, la Biblia judía y la Biblia cristiana, el señor Trebolle se centra mucho en los manuscritos del Mar Muerto y en el impacto que ha tenido, también en el papel de Qumran. Pero lo que en esta ocasión nos cita acá, en cuanto a este libro, es la relación que Julio Trebolle hace en cuanto al texto bíblico con los hallazgos en Ugarit, Marí y Babilonia. Esos hallazgos, como Julio los explica, nos ayudan a comprender mejor el entorno literario de la Biblia hebrea. Por ejemplo, hallazgos arqueológicos, en esta diapositiva acá, hallazgos arqueológicos de Ugarit, Mari y Babilonia. Influencia del entorno cultural y literario del antiguo Oriente Próximo en la formación de la Biblia hebrea. Aportes desde Ugarit están los paralelismos lingüísticos y los poéticos con la literatura bíblica, especialmente con los Salmos y Job. También la figura del dios Baal y su lucha con Mot, la muerte, ofrece un contexto mítico para entender imágenes bíblicas como, por ejemplo, el combate entre Yahvé y los monstruos del caos en Salmo 74 y también en Isaías 27.
el simbolismo de la tormenta y el control del mar por parte de Yahvé. Y la estructura del paralelismo semítico en la poesía ugarítica se parece mucho a la poesía, perdón, hebrea. En Mari también hay algunos aportes claves. Dice que refleja la existencia de profetas carismáticos llamados Naví, que transmitía mensajes divinos similar a los profetas de Israel. Estos profetas actuaban en contextos políticos y religiosos, anticipando la figura del profeta bíblico como intermediario entre Dios y el rey o el pueblo. En Babilonia, por ejemplo, los aportes claves que menciona Tregoi en su obra es el relato de la creación en el Enuma Elish, que influenció o influyó en la estructura narrativa del Génesis 1. Los escritores de Génesis conocieron en su momento de la redactación lo que son la creación del Enuma Elish. Eh, discúlpame. Disculpen, que tengo el niño por acá. Comenzamos a leer. Aportes claves. El relato de la creación en el Enuma Elish babilónico influenció en la estructura narrativa del Génesis 1, aunque con un enfoque radicalmente distinto. Esa es la grandeza de quien redacta o los redactores de la Biblia hebrea, que le dieron un enfoque distinto a lo que eran los escritos por los cuales ellos se influenciaron, como en una forma apologética hasta cierto punto. Por ejemplo, mientras que en el Enuma Elish presenta una cosmogonía politeísta basada en violencia, el Génesis presenta un Dios único. El Génesis presenta un Dios único que crea con la palabra. Pasa del politeísmo al monoteísmo ético acá. Entonces, la literatura sapiensal babilónica, como el diálogo del pesimista o del poema de la Odisea, tiene paralelismo también con Job y Eclesiastés. El Código de Hammurabi ofrece puntos de comparación con la legislación bíblica, especialmente con el Código de la Alianza en el Éxodo. Algunos ejemplos aquí, comparativos de Ugarit y la Biblia, es en la poesía y el paralelismo semítico. En Ugarit, por ejemplo, Baal abrirá un orificio en las nubes, una ventana en las profundidades del cielo. En la Biblia, en Salmos 78, 23 y 24, dice, dio orden a las altas nubes y abrió las compuertas de los cielos. Ese es el paralelismo y algunos ejemplos comparativos que tiene ahí. La teología mítica reinterpretada. En Ugarit, por ejemplo, Baal abate a Yan, el dios del mar. En la Biblia, tanto en Salmos como en Isaías, dice, tú hendiste el mar con tu poder, quebraste la cabeza de los monstruos marinos. Aquel día Yahvé castigará con su espada al Leviatán y matará al dragón que está en el mar. En las comparativas de los descubrimientos de Mari, que son textos acadios, estamos hablando de profetas estáticos y carismáticos. En Mari dice, así dice Dagán, yo te establecí como rey, si descuidas mi palabra, destruiré tu dinastía. En la Biblia vemos, en Jeremías, entonces Yahvé extendió su mano y tocó mi boca. Me dijo, yo pongo mi palabra en tu boca. En Babilonia, nos vamos con las cosmogonías del Enuma Elish versus Génesis 1. En el Enuma Elish, en la tablilla número 1 específicamente, cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado, ni abajo la tierra,
tenía tu nombre. Biblia, en Génesis 1, 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En sabiduría, poemas babilónicos y el libro de Job, en el poema babilónico de Teodicea, mi Dios, ¿por qué me has abandonado si te he sido justo ante ti? Y en la Biblia, en Job 10, dice, ¿te parece bien oprimir y rechazar la obra de tus manos? ¿Me escuchan? ¿Me siguen, verdad? No los veo, me siguen. Sí, ya lo escuchamos, sí. Ah, perfecto, Claro, le perfecto. seguimos, le seguimos. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Bien, ¿qué conclusión podemos entender o seguir de esto de Ugarit y la Biblia Mari y también Babilonia? Es que Ugarit muestra que la Biblia comparte con su entorno cultural una tradición poética y teológica común, aunque la, los escritores bíblicos la reelaboraron en un sentido más elevado, más ético y monoteísta. En Mari, este es donde surge, por ejemplo, el fenómeno profético. Podemos ver que el fenómeno profético no es exclusivo de, no es exclusivo de Israel, pero a pesar de que no es exclusivo de Israel, porque Mari tenía ya el fenómeno profético antes de los textos hebreos, aunque no es exclusivo de Israel, adquiere un carácter también con los escritores bíblicos más ético, un carácter de hecho también más escatológico y socialmente más crítico que los de Marí. Y en conclusión con la parte de Babilonia, eh, no, en Babilonia no solo es el lugar del exilio para los israelitas, sino también un foco de reflexión teológica. El contacto con Babilonia enriqueció de alguna manera la teología de la creación, por ejemplo, de la ley y de las esperanzas escatológicas de Israel, pero la reelaboró, las reescribió con un sentido más elevado, hasta el punto de que esas son las que nos han llegado, las que tenemos, las que vivimos y con las que mejor nos representa. Entonces, una síntesis de estos enfoques, podemos decir que la Biblia hebrea o Antiguo Testamento no se debe entender de forma aislada. Al momento de nosotros estudiarla seriamente, no podemos aislarla en su totalidad. ¿Por qué? Porque es parte de un universo literario y religioso semita más amplio que simplemente las fronteras del pueblo judío o del pueblo de Israel. Aunque comparten eh, elementos formales como géneros, imágenes y expresiones, la visión bíblica de Dios, del creador o de la divinidad, como usted le llame, y también del hombre y de la historia, es única. Ahí se separan los escritos hebreos del Antiguo Testamento con los escritos de Ugarit, de Mari y de Babilonia, en que es único. Entonces, estos descubrimientos, señores arqueológicos, nos ayudan o nos han ayudado a contextualizar mejor los textos, también a evitar de alguna otra manera interpretaciones anacrónicas o fundamentalistas, cosas que no podemos nosotros hacer. Ir a la Biblia a estudiarla con el sesgo doctrinal. Porque si vamos con el sesgo doctrinal, la Biblia nos va a decir aparentemente algo que realmente no dice. Entonces, este tipo de estudio nos ayuda
a evitarnos ese tipo de interpretaciones que para nada enriquece el estudio y la intelectualidad de nosotros como creyentes y estudiantes, sino que nos hace personas no capaces de pensar y dialogar con el entorno en que los escritores escribieron, valga la redundancia. También estos hallazgos y estudios nos permiten comprender el proceso y el nacimiento de la reelaboración teológica que hizo Israel con tradiciones que, como mencionamos anteriormente, eh, heredó y de las que fueron influenciados. Vamos a ver acá. Ya estamos terminando. ¿Qué tiempo me queda, señor director, por si acaso, para saber? Bueno, ya son las 10, se supone que es hasta las 10, así Ah, ok. le podemos dar unos 5 minutitos más. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ya para prácticamente culminar, tenemos al señor Claude, que fue un arqueólogo francés nacido en Estrasburgo, que dirigió el equipo de excavación francés que comenzó a trabajar en el sitio de Ugarit en 1929, lo que llevó al descubrimiento de los textos religiosos ugaríticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a excavar el sitio de la Edad del Bronce tardío de Encoming. Aquí, por ejemplo, vemos una tablilla del texto ugarítico jurídico. Acá nos dice que los textos ugaríticos jurídicos fueron descubiertos como parte del conjunto más amplio de las tablillas de arcilla, allá de la antigüedad, allá de la antigua ciudad de Ugarit. Estos descubrimientos comenzaron en 1928, cuando un campesino local desenterró accidentalmente una tumba antigua mientras trabajaba en su campo. Pero las excavaciones formales se iniciaron en 1929. Los textos jurídicos ugaríticos ofrecen una ventaja valiosa al contexto legal y social del Levante durante la Edad del Bronce y presentan varios paralelos interesantes con la Biblia hebrea, aunque Ugarit en la costa actual Siria y el antiguo Israel fueron culturas distintas, compartieron un entorno cultural y lingüístico común. Por ejemplo, acá hay algunos de las formulaciones de leyes y contratos que hacen paralelos con la Biblia hebrea. Como tenemos un tiempo ya limitado, está siendo grabada esta conferencia, lo puede pausar y puede leerlos y también estudiarlos y corroborarlos. Bien, en cuanto a los textos de Ugarit, en conclusión, podemos decir que los textos ugaríticos que vemos acá, en paralelo con el Antiguo Testamento, no son una copia directa ni una fuente exclusiva de la ley bíblica, pero muestran cómo las normas legales y las fórmulas jurídicas que también vemos ah, en la Biblia hebrea estaban profundamente arraigadas y entrelazadas a un contexto cultural común. Estos paralelos refuerzan la idea de que el derecho israelita, o sea, el derecho de Israel, sus leyes y sus contratos y todo lo demás, no surgió en el vacío, sino en un diálogo en común y también entre tensiones de otras tradiciones legales cananeas y mesopotámicas, como por ejemplo en Ugarit. Y aquí, por ejemplo, tenemos a André Parrot, que este señor fue el arqueólogo francés que descubrió eh, los, las tablillas de Mari. A continuación, le voy a presentar esta diapositiva que dice: las tablillas uniformes descubiertas en la antigüedad o en la antigua ciudad de Mari es un importante centro del reino amorrita. Ofrecen un valioso testimonio sobre la vida política, religiosa, económica y diplomática de Mesopotamia occidental.
Aunque no hay referencias directas a la Biblia hebrea, en estos textos, perdón, ya que el Antiguo Testamento se compuso siglos después, sí existen varios paralelos culturales, lingüísticos y religiosos entre las tablillas de Mari y los textos bíblicos. Aquí algunos parentescos que también pueden tirarle una foto o ver la grabación posterior para que lo puedan ah, verificar. Y en conclusión, en cuanto a las tablillas de Mari, no influenciaron directamente a la Biblia. Estas tablillas encontradas no influenciaron directamente a la Biblia, pero son parte también, igual que otras culturas, del transformo cultural en común que tenían todos los países, en sentido moderno hablando, del cercano oriente. Y estas tablillas, de alguna u otra manera también, si leemos sobre ellas, también acá la comparativa, ilumina mucho el mundo de los patriarcas y de los primeros israelitas en cuanto a su composición um, legendaria que, que posee. Entonces, para culminar, para terminar, señores, en esta noche quiero citando al destacado profesor y académico John Livingston de la Escuela de Divinidades de Harvard, que en 1993 escribió en la página de su libro, en la página 106, justamente de su libro, y cito: la crítica histórica no es enemiga de la fe, sino de cierto tipo de fe. Aquella fe que depende de la negación de la historicidad de los textos sagrados y de la humanidad de sus autores. Una fe madura puede encontrar en la crítica histórica no una amenaza, sino un estímulo para una comprensión mucho más profunda. Entonces aquí damos por culminado la parte de esta conferencia. Espero no aburrirles, espero no me haya tomado tanto tiempo, yo creo que sí, pero hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Yo agradecido por la honra y la oportunidad que me han dado de poder compartirles estas informaciones. Le entrego a Yurlen o Miguel. Amén, Deseen amén. Bendiciones. Le agradecemos a nuestro director Petros Kinamis por, ¿verdad?, habernos brindado de esta conferencia. No sé si nuestro director general tiene algo que decir. Miguel Cabreras. Preguntarle a los estudiantes que si tienen alguna pregunta sobre el tema que han escuchado, si tienen alguna duda o tienen algún aporte, que pueden tomar la palabra y serán escuchados. Bueno, al parecer, a lo mejor está todo claro. esperemos, sí, claro que sí, claro que sí. La arqueología es un tema muy importante, es una disciplina que está dentro de, de lo que se conoce como ciencias bíblicas, ¿verdad? Que ha sido una disciplina que ha venido a, digamos, a redefinir en ciertos aspectos algunos conceptos bíblicos. Algunos los toman para mal, otros los toman para bien. Como decía nuestro director, eso va a depender ya del nivel de conciencia, porque hay personas que entran en cuestionamiento, incluso de su fe, cuando entran en el estudio académico, porque obviamente el estudio académico de las escrituras no es igual que el estudio religioso, o sea, el estudio tradicional, que el estudio devocional, el estudio bíblico que nos dan en nuestra congregación, e incluso en los institutos bíblicos. El estudio académico, así como lo establecía el ministro, es más crítico. Y como es más crítico, lleva entonces a otro tipo de terreno un poquito más escamoso. Pero
dice, dice la, digamos, la teología, por así decirlo, para que entiendan la teología judía, que la Torá, entiéndase la palabra del Señor, es como el agua. En el caso de que la Torá lo que hace es que cultiva, ¿verdad? O sirve de fertilizante. Quiere decir que una persona que es altanera, si se sumerge en el estudio de la palabra, entonces ese conocimiento que se adquiere lo que hace es que la persona se engrandezca. Más sin embargo, si la persona es humilde, ese conocimiento de la Torah vas a cultivar esa humildad, la persona va a crecer y va a transmitir esos conocimientos de la misma manera. O sea que el problema no está en los estudios académicos, sino propiamente en el nivel de conciencia que cada persona pueda conservar. Así que esperemos que los hermanos hayan entendido. Esta conferencia yo sé que muchos la van a ver por diferido, los demás directores no pudieron entrar y sabemos que ya en las diferentes redes sociales de la academia muchas personas tendrán acceso a ella. Pues ha sido un placer, ministro. Muchas gracias. Nuestra secretaria administrativa con nosotros. Claro. Amén. Queremos recordarle que tenemos dos diplomados que vamos a estar exponiendo para el próximo mes. Tenemos un diplomado en teología del cuerpo. Eso estará hablando sobre la salud, la belleza, sexo y espiritualidades desde la Biblia. Así que le queremos hacer la invitación. Será el 14 de julio de 6 a 8 y tendrá una duración de 4 meses. Y el costo será el mismo precio que el otro diploma que habíamos dado, que eran $20, creo que 1,200, ¿verdad? En pesos. Y también tenemos el otro diplomado con el tema conciencia y espiritualidad, el alma humana entre la Biblia, la ciencia y la filosofía. Ese diplomado se llevará a cabo el 25 de julio y tendrá el mismo horario de 8 a 10. Y tendrá el mismo costo también. Tendrá una duración de 4 meses. Si están interesados, me pueden escribir y, ¿verdad? Hacemos la registración para que guarden su cupo. Así que vamos ahora, yo le voy a compartir el flyer para que ustedes también lo puedan compartir con sus hermanos y amigos. Yuri, discúlpame. La otra cosa es, señores, que tenemos el libro que ya habíamos hablado antes, pasajes icónicos de las escrituras vistos desde diferentes perspectivas. Ya está en Amazon, pero si alguno de los dominicanos que están aquí lo quieren, pues también se pueden comunicar con nosotros a través del grupo y lo pueden reservar. Y cuando nos venga el pedido, nosotros le hacemos entrega aquí y así le sale un poquito mejor. Esperemos también que usted comparte el link y que nos ayude con la promoción de este libro, que es una herramienta bastante importante para el estudio de las escrituras, el estudio devocional como el estudio académico. Así que ya ustedes saben, compartan el link. Amén. Vamos a estar compartiéndolo más tarde o quizás mañana porque ya es tarde, ¿verdad? No queremos molestar. Pero sí vamos a estar enviando los links y los flyers para que también ustedes lo compartan. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de habernos reunido y compartir. Pedimos que tú bendigas la vida de cada uno de nosotros, que tú nos llenes de tu sabiduría, de tu conocimiento y entendimiento. Te pedimos que tú nos bendigas y que tú suplas cada necesidad de cada uno de los que están aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan toditos una buena noche. Bye. Igualmente, buenas noches y gracias. Shalom, shalom. Shalom.